Nadie se esperaba que yo fuera a salir con que quería ser monja. Nadie. Era algo que no me llamaba la atención. Pero yo dentro de mí sentía que me faltaba algo. Y me invitaron y yo dije, no, yo ni lo que fuéramos, y yo no, yo no. Y yo entré de monja. Yo creo que es una gracia única que nos da Dios a los que le decimos que sí, y nos llena de tanta alegría y tanta euforia que es contagiosa. Entonces muchos decían, ay, pero ¿qué le pasa? La vida religiosa, y en estos 3 años que lo he experimentado, es lo mejor para mí. No me imagino de otra forma. Uno dice que sí, va a ser feliz en esta tierra y Dios nos va a dar el 100 por 1 en esta tierra y en el cielo. Y para aquellos que piensan que ser sacerdote o religioso es aburrido, no. Pregúntese. A lo mejor Dios te está diciendo, quiero que tú seas mi colaborador. Y que se lancen, que no tengan miedo de decirle a Cristo que sí. Santo día para todos. Bienvenidos a las entrevistas a consagrados y religiosos. Hoy nos acompaña el padre José Silvester. Buenas tardes para todos. Padre, bueno, para que comencemos con las preguntas, si nos podría decir a qué congregación pertenece. Sí, yo pertenezco al Instituto del Verbo Encarnado, que es una congregación religiosa y misionera, y que nació en Argentina y que ahora tiene misioneros en todo el mundo, y yo me encuentro actualmente misionando en Guyana, en Sudamérica. Muchas gracias, padre. Padre, ¿y a qué edad ingresó a la congregación? Yo ingresé a la congregación siendo joven, cuando tenía 14 años, porque les cuento un poco, en mi familia tenemos un tío que es sacerdote de nuestra congregación también, y él estaba misionando en Perú, y en esa época todavía nos escribíamos cartas, y alguna vez también por email, pero sobre todo por carta. Y cuando él venía de vacaciones a Argentina, yo soy de Argentina, y nos visitaba, siempre era una alegría muy grande su testimonio. Me impresionaba mucho el ser sacerdote. Y bueno, así fue que yo fui descubriendo que tal vez Dios me estaba llamando a lo mismo que había llamado a mi tío. Y así fue que, teniendo 14 años, fui a una de las actividades que organizamos nosotros allí en Argentina, pero también en todo el mundo, que es un campamento para jóvenes, con los sacerdotes, con los hermanos, los seminaristas, una actividad muy, muy divertida y también con una fuerte parte espiritual, porque se tiene misa todos los días, se reza. Y ahí, en medio de la alegría del campamento, sentí que sí, que realmente eso era lo que Dios me estaba pidiendo, y uno de los sacerdotes me escuchó, hablé con él, me invitó a hacer ejercicios espirituales de San Ignacio, que son una herramienta muy, muy valiosa para descubrir la voluntad de Dios. Y así que ahí mismo, después de hacer los ejercicios espirituales, o sea, terminó el campamento, hice mis ejercicios espirituales y decidí quedarme en el seminario sin volver a mi casa. Así que ahí tenía 14 años, era un joven todavía. Entré al seminario menor, ¿no? Al seminario menor. ¿Y qué fue lo que hizo cuando descubrió que esa era su vocación? ¿Qué fue lo primero que hizo? Bueno, lo primero fue hablarlo claramente con algún sacerdote, como les dije, y eso me ayudó mucho a confirmar eso que yo sentía en mi corazón, en mi alma. Y entonces lo que hice fue tomar la decisión en ese mismo momento sin esperar mucho más, porque si no iba a ser peligroso,
que era lo que me habían aconsejado los sacerdotes. Bueno, hay que tomar la decisión ahora mismo. Y entonces tomé la decisión ahí mismo y me quedé. Simplemente llamé por teléfono a mi casa y les pedí permiso a mis papás para quedarme y me quedé. ¿Y cómo reaccionó su familia al su llamado? Bueno, ellos se quedaron muy impresionados porque yo los estaba hablando por teléfono, diciéndoles que me iba a quedar en un seminario, pero bueno, fue una alegría muy grande para ellos, para todos, fue una alegría inmensa, porque ellos, bueno, también les cuento, nosotros somos una familia de 14 hermanos, y mis papás siempre habían rezado para tener muchos hijos, que sean buenos cristianos, pero también para tener vocaciones en la familia, o sea que de algún modo ellos ya estaban preparados para eso, y capaz que ellos ya percibían en mí algo, y se asombraron, pero tampoco tanto. Entonces, bueno, sintieron mucha alegría y festejaron, festejaron en mi casa, aunque yo no estaba ahí, pero festejaron. Y bueno, ese fue el comienzo. Después entraron al seminario 2 más de mis hermanos. Uno ya es sacerdote, está misionando en Filipinas, y el otro todavía está en el seminario mayor. Dentro de 3 años va a ser sacerdote. Padre, ¿de niño soñaba con ser una persona consagrada? Bueno, no tanto como soñarlo, sino que sentía, sí, en mi alma, sobre todo cuando iba a misa, cuando ayudaba como monaguillo en la misa, como asistente del Padre, sentía que eso me entusiasmaba, me entusiasmaba el corazón, digamos, pero me costaba, era muy chico y me costaba como formular para mí mismo la idea de que tal vez Dios quería que yo fuera sacerdote, pero sí lo sentía en mi alma. Es como que Dios me lo hacía sentir, ¿no? De algún modo. Y bueno, y ahorita que ya es sacerdote, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño ya que es una persona consagrada? Bueno, lo primero sobre todo es, lo que más anhelo es unirme íntimamente con Jesucristo en cada Santa Misa y crecer en la vida espiritual y ser verdaderamente otro Cristo, ¿no? Abrazando la cruz y abrazando la vocación a la cual Cristo me llamó. Y lo segundo es ayudar a la iglesia, ¿no? Ayudar a la salvación de las almas y ayudar con nuestro testimonio a dar una imagen de la iglesia al mundo que tal vez el mundo de hoy no está acostumbrado a ver, ¿no? Una imagen de un sacerdote que se dedica a atender a las almas, que se dedica a las confesiones, que viste como sacerdote, que en todo trata de ser como otro Cristo, ¿no? ¿Y padre como consagrado se ha sentido solo alguna vez? No, nunca. Nunca, porque ciertamente primero que estuve en lugares donde estuve rodeado de mucha gente y de muchos apostolados, mucha actividad. Mi primer destino fue en un colegio primario con los niños, lo cual era lindísimo para mí, así que jugaba con los niños en los recreos, les celebraba las misas, les daba charlas, y también con las familias de los niños, mucha actividad y mucha oración también, tenía mucho tiempo para rezar. Después estuve 3 años en el seminario como formador y también mucho para hacer. Y después mi familia es muy grande, de modo que nunca me sentí solo, pero tampoco me sentí
sentís solo porque siempre uno está con Jesucristo donde quiera que vaya, ¿no? Siempre tenemos el sagrario, como sacerdote uno siempre tiene el sagrario para ir a hablar con Cristo y con María, de modo que realmente uno nunca está solo. A veces se sienten momentos difíciles, cruces, pruebas, dificultades, pero nunca uno se siente solo, siempre se siente muy acompañado por Cristo. Padre, ¿y alguna vez ha tenido una noche oscura? Sí, bueno, yo creo que puedo decir que sí. Como es normal en todo cristiano que quiere vivir seriamente su vida cristiana, ¿no? Una noche oscura es algo que tiene que venir en algún momento de nuestra vida porque Cristo mismo pasó por eso. Por eso Él mismo quiere hacernos pasar por lo mismo que Él pasó para purificarnos y para santificarnos. Todos los santos han pasado por noches oscuras, por las purificaciones, ¿no? Pero justamente eso es lo que nos hace santos. Así le dijo Jesucristo a Santa Teresa en una aparición que tuvo, porque Santa Teresa estaba pasando una noche oscura muy grande y un poco se quejaba a Jesucristo de que Jesucristo no se hacía sentir en su corazón. Y Jesucristo le dice, bueno, es que yo a los que más amo les hago sentir especialmente mi cruz. Y Santa Teresa, con sentido del humor, le respondió, ahora entiendo por qué tienes tan pocos amigos, ¿no? Jesucristo le decía, a los que son más amigos míos, les hago sentir más la cruz. Y Santa Teresa le dice, con razón tenés tan pocos amigos. Así que no hay que tener miedo de eso. Claro que uno pasa por noches oscuras, pero es lo que necesitamos para ser santos. ¿Y en algún punto ha extrañado una vida de una persona normal, una persona no consagrada? Ha dicho, me gustaría en algún punto estar así, regresar a ese pasado. No, la verdad que no. Siempre muy contento con esta vida a la cual Dios me llamó. Y sí, nunca, gracias, capaz que es una gracia que Dios nos concede a veces, ¿no? Pero uno está tan contento con la vida, con la vocación que recibió, que ni siquiera piensa en volver para atrás. Además que nosotros tenemos una vida en nuestra congregación, una vida muy hermosa, muy llena de alegrías y de fiestas. Celebramos siempre las fiestas de los santos, de los más importantes o los que son más cercanos a nosotros. Nos acostumbramos a tener una intensa vida comunitaria. Por ejemplo, todos los viernes y sábados a la noche hacemos recreación, jugamos a juegos de mesa o a juegos como el metegol, el futbolito, o tocamos la guitarra, cantamos. Hoy, por ejemplo, con los padres que estamos acá, nos juntamos con otro sacerdote que vive más lejos y aprovechando que vino, fuimos a pasar una tarde a un lago, porque teníamos como una tarde libre, así que jugamos al fútbol, comimos bien, así que no, siempre mezclamos las cosas difíciles del apostolado y de la vida religiosa con las alegrías sanas que uno puede tener en esta vida, ¿no? ¿Y cómo le enseña a su congregación a superar las tentaciones? Bueno, es una enseñanza que comienza mucho más atrás o mucho antes del momento en que llega la tentación. Cuando llega la tentación ya uno tiene que estar preparado, ¿no? Y para eso la congregación nos prepara enseñándonos una doctrina muy clara, un mensaje muy simple y muy claro, y es que tenemos que abrazar la cruz, que es lo único que nos va a hacer felices. Si uno intenta esquivar la cruz, si uno intenta llevar una vida cómoda, fácil,
si uno le dice que no a Cristo cuando nos pide algún sacrificio o alguna cosa heroica, entonces ciertamente que no vamos a poder ser buenos cristianos ni superar las tentaciones. Por eso es un mensaje muy claro que yo escuché siempre desde el comienzo, desde que yo entré a la congregación, que tenemos que amar mucho la cruz y las cosas difíciles, las cosas que más nos cuestan, porque ese es el camino al cielo, ¿no? El que quiera venir detrás de mí, dice Jesucristo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Es el camino. Y ahí está la verdadera felicidad. Ahí está la verdadera felicidad y si hay algún mensaje que tengo que darles es justamente ese, ¿no? Que abracen su cruz, que no tengan miedo y que vayan porque Cristo está con ustedes y que vayan siempre adelante, porque es el único camino, ¿no? Entonces, si uno entiende así la vida cristiana, ya está preparado para las tentaciones, porque sabe que la tentación es una cruz y que ya va a pasar, que es un momento difícil, pero que con la ayuda de Cristo y de la Virgen se puede superar. Obviamente que no somos súper poderosos, somos hombres, por eso hay que ser prudentes. En el momento de la tentación hay que rezar, hay que hacer un poco de penitencia, hay que hablar con un sacerdote, hay que confesarse. Todas esas son las herramientas que tenemos para superar las tentaciones. Padre, ¿cómo descubriría su congregación? Bueno, como siempre decimos, nosotros somos una gran familia, ¿no? El espíritu de familia es algo muy presente entre nosotros. Somos hermanos y amigos, y siempre se nos insiste que tenemos que ser muy amigos. Nuestra congregación pasó por momentos difíciles, en los cuales no estábamos aprobados como congregación religiosa. Ahora sí ya tenemos la primera aprobación. Y en los momentos difíciles, lo que siempre nos salvó, lo que nos mantuvo unidos, es que éramos muy amigos entre nosotros, ¿no? Entre los religiosos, y eso es muy importante. Y también el mismo espíritu lo tenemos con la rama femenina de nuestra congregación, que son las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. También vivimos como una gran familia, ¿no? Manteniendo la debida distancia que tiene que haber entre las dos congregaciones, pero a la vez como una gran familia. Cuando hay alguna fiesta grande, nos juntamos para celebrar la misa, comemos juntos, hacemos un fogón que le decimos nosotros un show, digamos, cantamos canciones, pero sobre todo es la unión en la oración y en el espíritu, en el carisma del instituto. Hacemos juntos muchos apostolados. Así que yo describiría a mi congregación como una gran familia. Yo tengo muchos amigos en todas partes del mundo, misioneros, y los siento tan cercanos como si estuvieran acá conmigo, pero estamos lejos. Pero como hemos sido tan amigos en el seminario, ya es una amistad que queda para siempre, ¿no? Qué bonito, padre. ¿Y qué es lo que más le gusta de su congregación? Bueno, muchas cosas. No sé si puedo decir una en particular. Creo que una en particular sí, es que intentamos ser siempre fieles al Papa, al magisterio de la Iglesia y a lo que nos ha enseñado la Iglesia de todos los tiempos. Eso es algo que es muy claro y que es un distintivo nuestro, digamos, en general. Tratamos de ser fieles a las enseñanzas de la Iglesia, sin hacer nada particular fuera de la Iglesia, sino siempre siendo dóciles a sus enseñanzas, a las enseñanzas del Papa, de los obispos y a los documentos escritos que la Iglesia nos ha ido dando a lo largo de la historia, y también siendo fieles a las enseñanzas de los santos, ¿no? Esas son luces que Dios nos ha dado, que tenemos que aprovecharlas, y yo creo que eso me gusta mucho de nuestra congregación, que vive de las enseñanzas de los santos, ¿no? Entonces uno va por un camino seguro,
no hay nada nuevo que inventar, sino ser fieles a lo que ya los santos nos han enseñado. Bueno, es una de las cosas. Después me gustan muchísimas cosas. Por ejemplo, que somos misioneros y que vamos a los lugares donde nadie quiere ir. Ahora mismo yo estoy en Guyana, en una zona donde realmente muy pocos quieren ir. Es una zona muy pobre, muy difícil por muchas circunstancias. Y bueno, y ahí estamos porque es lo que Cristo le mandó a los apóstoles, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cuál es el carisma de su congregación? Bueno, el carisma de nuestra congregación lo resumimos diciendo que es evangelizar la cultura. Es decir, usamos una palabra técnica, digamos, que es así. Nosotros como religiosos del Instituto del Verbo Encarnado tenemos que enseñorear para Cristo todo lo auténticamente humano. Entonces, todas las cosas buenas que tiene el hombre, tenemos que revestirlas con la gracia de Cristo y elevarlas para transformar las culturas. Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos nuestros misioneros que están en Papúa, en medio de los indios, digamos, porque son tribus indígenas, aprovechan las cosas buenas que ellos pueden tener. Por ejemplo, ellos les gusta mucho la música. Bueno, perfecto. Entonces les enseñaron a tocar el violín, la flauta, hicieron una orquesta para tocar canciones cristianas y para elevar la cultura, ¿no? Entonces, a través de eso, ellos llegaron al Evangelio y como les gusta mucho la música, después de tocar música, están bien dispuestos para escuchar al sacerdote o a las hermanas que les enseñan el catecismo, y así, ¿no? Y lo mismo nosotros acá en Guyana, por ejemplo, traemos a los jóvenes a los jóvenes y a los niños siempre les gusta jugar, entonces les organizamos juegos a los niños y así nos van conociendo lo que es el sacerdote, lo que es la iglesia, y cuando, bueno, ya han jugado lo suficiente, les damos catecismo y les enseñamos para que hagan la primera comunión, y muy, muy de a poco, ¿no? Porque es bastante difícil, y así ellos se van enamorando de Jesucristo de un modo muy simple, muy atractivo, y de ese modo los elevamos, ¿entiende? Es como que de ser simplemente niños buenos, pasan a ser niños que reciben la primera comunión, que quieren ser santos, y así. Y después por eso tenemos muchos apostolados en muchos, es como muy, muy amplio nuestro carisma, porque hacemos apostolados sobre todo también en la enseñanza, en las escuelas, en las universidades, pero no solamente eso, también hacemos apostolado de repente con un equipo de fútbol, hay que ser capellán de un equipo de fútbol también, o si hay que ir a misionar como estamos nosotros, en medio de los ríos y de la selva, bueno, también vamos ahí, para elevar todo lo auténticamente humano, ¿no? Padre, y bueno, ¿cuál ha sido su experiencia como misionero? Bueno, mi experiencia como misionero, en realidad, como misionero, tiene pocos meses, porque hace 5 meses que estoy aquí en Guyana, y los otros 6 años, yo tengo casi 7 años de sacerdote, los otros 6 años estuve ahí mismo en Argentina, primero en el colegio y después en el seminario, o sea que sí, esas fueron mis misiones, pero no había salido a misionar. Y estos meses de misionero aquí en la selva, porque Guyana es pura selva y agua y ríos, hermosísima, una misión hermosísima en la cual descubrí que vale la pena dejarlo todo para seguir a Cristo y para llevar almas al cielo. Vale muchísimo la pena, nunca me voy a arrepentir, y mis alegrías más grandes tal vez creo que las experimenté en estos 5 meses en los cuales pasé muchas dificultades, porque
yo estoy aprendiendo inglés y acá se habla inglés y también se habla creol, que es el idioma que es una mezcla de inglés, así que me costaba mucho entender a la gente. También pasamos muchas pobrezas, muchos momentos en que no teníamos nada para... No es que no teníamos nada, pero bueno, uno está contando la plata para ver si llega a fin de mes y Dios no se dejó ganar en generosidad, nunca nos faltó nada. Providencialmente recibimos donaciones que nunca esperábamos y pudimos pagar deudas que teníamos de antes y sobre todo que pudimos predicar el Evangelio de un modo muy real, como lo habrían hecho los apóstoles en el primer tiempo. Hace un poco más de un mes hicimos una misión de una semana en un pueblo y fuimos a visitar, después de andar 4 horas en bote, llegamos a visitar una comunidad indígena que casi nunca habían escuchado la predicación del Evangelio, no conocían a Jesucristo, y eso fue muy emocionante porque ellos, como conocían un poquitito, se entusiasmaron, estaban contentos de que un sacerdote los fuera a ver de nuevo. Hace 8 años que no iba un sacerdote a verlos. Y pidieron el bautismo, los pudimos preparar, recibieron el bautismo, así que fue una alegría inmensa, imagínense. Y bueno, en esos días de misión popular, en esa semana experimentamos muchas alegrías muy intensas de ver que salvamos almas, porque muchos se bautizaron, recibieron la primera comunión en esos días y ahora son cristianos y perseveran. Incluso una niñita, lamentablemente, después de los días de la misión popular, murió por una enfermedad. De repente le agarró y murió muy pronto, pero murió después de haber recibido el bautismo y la primera comunión. Así que bueno, se habrá ido derecho al cielo. Así que bueno, alegrías inmensas, todas fueron alegrías, en medio de dificultades ciertamente, pero sí, mi experiencia como misionero fue ciertamente muy feliz. Qué bueno. Pero bueno, ¿cuál es su santo patrono de su congregación? Bueno, el santo principal, el principal patrón es San Juan Pablo II, a quien lo llamamos padre de nuestra familia religiosa, porque siendo el Papa, él fue el que dispuso todo para que la congregación fuera aprobada y para que pudiéramos ir a misionar a un montón de lugares en el mundo. Él nos ayudó efectivamente y fue un padre, digamos, un padre. Incluso él nos encomendó una misión del todo particular que no se le concede a cualquier instituto, una misión en Tayikistán, en Medio Oriente, cerca de China. Tayikistán es un país que no tenía iglesia, no había católicos allí. Entonces había que ir a implantar la iglesia. Es lo que se llama una missio sui iuris, tiene un nombre en latín, que significa una misión que es del todo especial porque se trata de implantar la iglesia en ese país. Y fue un acto de confianza muy grande que Juan Pablo II hizo con nuestra pequeña congregación y nos dijo, bueno, ustedes van a ir a esa misión. Y a un país difícil que había sufrido muchos años de comunismo, de persecución religiosa y por lo tanto casi que no había católicos. Y bueno, fue todo muy lindo porque ahora ya hay un sacerdote o dos sacerdotes de ese país que entraron a nuestra congregación y ya están misionando. Uno de ellos está misionando ahí en Tayikistán. Hay monjas religiosas que también son de ese país, así que lindísimo. Bueno, entonces Juan Pablo II es nuestro principal patrono, lo queremos muchísimo, pero después tenemos muchísimos patronos dependiendo de los lugares a donde está la misión, porque como les dije tenemos mucha devoción a los santos, pero la patrona, en realidad la principal patrona es la Virgen María,
la advocación de Nuestra Señora de Luján, que es una imagen que se venera en Argentina, es la patrona de Argentina. Como nuestra congregación nace en Argentina, también la adoptamos como patrona del instituto, y a todas las misiones donde vamos, la llevamos. Y así es que hay cosas graciosas. Por ejemplo, hay esta misión en Tayikistán, la parroquia de Tayikistán se llama Nuestra Señora de Luján, que no tiene nada que ver con el país, pero bueno, como nosotros fuimos para allá, la llevamos. Y así hay parroquias en todo el mundo que llevan el nombre de Nuestra Señora de Luján. Por ejemplo, en Filipinas, donde está mi hermano, la parroquia se llama Nuestra Señora de Luján. Y así la gente en todos los lugares le tiene mucha devoción, porque bueno, fue con nosotros, entonces le tienen devoción, digamos, por eso mismo. Y padre, ¿cuál es su santo favorito? Cuéntenos. ¿Y por qué es su santo favorito? Bueno, me parece que San José es mi patrono. Yo soy José, así que la tengo fácil ahí. Y bueno, es el santo que tal vez más cerca estuvo de nuestro Señor, y que tiene una santidad tan particular por haber sido el padre adoptivo de nuestro Señor, y que es siempre un gran modelo para todo hombre. Entonces creo que desde niño ya me inspiró mucho. Y después también San Antonio de Padua, a quien tal vez le debo mi vocación. Cuando yo era niño, mi mamá nos leía cada tanto un librito que eran los milagros de San Antonio de Padua. Y eso me impresionó mucho y me inspiró, digamos, para pensar acerca del sacerdocio. Y así que también tengo mucha devoción a San Antonio de Padua, y tuve la gracia de estar ahí en Italia, donde están sus restos, así que bueno, siempre lo tengo presente. Me parece que son los dos santos más. Pero bueno, después siempre uno tiene muchos santos, dependiendo lo que quiera pedir o lo que esté necesitando, o el ejemplo que esté necesitando, así que, pero creo que esos dos. Padre, ¿y cuál es la rutina diaria de su congregación? Bueno, es dependiendo mucho el lugar donde uno esté, pero sí te puedo decir que tenemos todos, en todos los lugares del mundo tenemos cosas comunes y esenciales, que son como los pilares de nuestra vida religiosa, que cualquier miembro de nuestra congregación vive intensamente esas cosas. Lo primero es la Santa Misa diaria, ya sea celebrar la misa o participar en ella, en el caso de los que no son sacerdotes todavía, y es el centro de nuestra vida, la misa, ¿no? El que vive bien la misa puede ser un buen consagrado. El que no participa bien de la misa no puede ser un buen consagrado. Entonces eso es muy intenso en nosotros, la participación activa en cada Santa Misa, ¿no? Para lo cual tratamos de leer libros, de prepararnos. Y después, en otro momento del día, todos los días, también tenemos una hora de adoración al Santísimo Sacramento, que también es como el otro pilar diario, en el cual pasamos una hora rezando frente a Jesús en la Eucaristía, y una oración intensa, no solamente ir a la iglesia, sino tratar de crecer en la vida de oración, ¿no? Como nos enseñan los santos, sobre todo San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, crecer en la vida de amistad con Cristo. Y después rezamos el rosario diariamente también, a veces en comunidad, a veces personalmente. Y después tenemos tiempos de estudio, obviamente, o preparación de clases, dependiendo donde uno esté. O también después los distintos apostolados, atención de enfermos, atención de niños, jóvenes, adultos, catecismo, bueno, la enseñanza en los colegios también, como les decía. Eso va variando, depende del lugar donde uno esté. Durante el seminario
de lunes a viernes son días de estudio y el sábado es día de apostolado, que se llama, que salimos a distintos lugares a hacer distintos apostolados, ¿no? Actividades con jóvenes, con niños, con, bueno, lo que se hace en las parroquias. Y el domingo es un día más comunitario, intensamente comunitario. Almorzamos, bueno, como siempre almorzamos juntos, pero se suele hacer algún tipo de festejo, cantar algunas canciones, algo. A la tarde nos volvemos a juntar para seguir charlando, para compartir una merienda y cantar, vida comunitaria, ¿sí? Charlar. Perdón, me olvidaba. Un detalle de nuestra congregación es que los viernes a la noche, en todas partes del mundo, comemos pizzas, también como algo festivo. Entonces, es algo muy conocido, a donde vayas, los viernes van a comer pizza. Entonces, como algo también para recrearnos. Y pizzas caseras las solemos hacer nosotros en todos lados, ¿no? Y bueno, después tenemos otras cosas, por ejemplo, la confesión semanal. Todas las semanas tratamos de confesarnos, dirección espiritual, hablar con un sacerdote una vez por mes. Y esas son las cosas tal vez esenciales que se mantienen en todos lados. Después hay cosas que varían dependiendo en donde uno esté, ¿no? Después otra cosa distinta son los contemplativos. Nosotros tenemos una parte de la congregación que son los que se dedican, viven en clausura, son los monjes y las monjas de clausura, que ellos viven más dedicados exclusivamente a la vida de oración. Entonces, los monjes tienen un hábito blanco, no usan sotana como nosotros, sino que tienen un hábito blanco. Y las religiosas contemplativas tienen el mismo hábito, pero son de clausura. Y ellos tienen un esquema distinto, porque tienen 2 horas de adoración al día, no solo una, sino 2. Cantan el rezo del breviario, que nosotros lo rezamos a la mañana y a la tarde. Ellos cantan todas esas oraciones. Tienen mayor vida comunitaria, no salen a hacer apostolado, porque lo de ellos es más la oración. Así que así es más o menos la rutina. Distinto es, otra cosa distinta, a veces hay religiosos que son mayores de edad, ellos tienen una rutina distinta. Por ejemplo, de paso les cuento, mi abuela, ella enviudó, se murió su marido en el 2001, me parece, mi abuelo, y ahora ella entró al convento, es monja, tiene 97 años. Así que con 93 años entró al convento en el 2018. Así que ella, por ejemplo, tiene toda una rutina distinta, ¿no? Pero lo esencial lo mantiene, la misa, la oración, el rezo del breviario, la liturgia. Así que, bueno, los religiosos mayores tienen a veces como distintas actividades. Qué bonito eso, padre. Padre, ¿qué es lo que más le gusta a usted del sacerdocio? La celebración de la Santa Misa. La misa es donde uno vive o palpita su sacerdocio, ¿no? En el encuentro íntimo con Cristo en cada misa, que cada misa es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? La renovación del Calvario. Entonces, es como el momento más intenso de nuestro sacerdocio. Y sí, es lo que más me gusta. Padre, y ya para ir finalizando, ¿nos podría contar cuáles son las etapas de formación que pasan los jóvenes en el seminario? Sí, bueno, como yo les dije, en mi caso yo entré al seminario menor, hice 3 años en el seminario menor, que no es obligatorio. Al seminario menor entran los jóvenes de 11 a 18 años que están en edad de escuela secundaria, que ya sienten deseos de consagrarse, entran al seminario menor. Yo entré con 14 años, después mi hermano Santiago entró con 13, y mi hermano Juan de la Cruz entró con 11, más chiquitito. Pero eso no es obligatorio.
Lo obligatorio es el noviciado, que después de los 18 años en adelante, los que quieren entrar, primero un año de noviciado, que todavía no se estudia propiamente para el sacerdocio, sino que se conoce la congregación, se tiene, bueno, sí, sobre todo para conocer la vida religiosa, ¿no? Y después vienen 3 años de filosofía, que se llaman, en los cuales uno estudia principalmente filosofía, pero no solamente filosofía, también otras cosas. Y después vienen 4 años de teología. En el 4.º año de teología, uno se ordena diácono. Diácono es previo a ser sacerdote. Entonces, como diácono uno ya puede celebrar bautismos, bendecir, o sea que ya tiene cierta actividad de ayuda al sacerdote. Y al final de ese año, la ordenación sacerdotal, y ahí uno parte a la misión. Padre, ¿y qué mensaje le daría a los jóvenes que quieren ser sacerdotes o que tienen esa inquietud en su corazón? Y que, como decimos nosotros, no le den más vueltas al tema. Uy, se cortó la luz acá. Bueno, no hay problema. Que no le den más vueltas, o sea, que no demoren, sino que con mucha alegría y decisión se decidan, porque si uno demora ese llamado interior que está sintiendo, corre el riesgo de perderlo todo, y en cambio si uno es pronto y decidido, como nos dice Jesucristo, como Él nos enseñó, a cambio Él les va a dar muchísimo más, muchísimo más. Por eso no tienen que tener ninguna duda, porque la alegría y la plenitud que van a experimentar es algo que no se puede decir con palabras y que no lo cambiarían por nada. Pero hay que dar ese paso. Y ese paso solo uno mismo lo puede dar, nadie nos puede obligar. Entonces, a los que lo están pensando, que no lo duden más. Sobre todo también porque después pueden venir muchos frutos hermosísimos que uno no se esperaría nunca. Por ejemplo, como yo les conté, yo entré al seminario, después entraron 2 hermanos más, después entró mi abuela, después yo tengo muchos primos en la congregación, uno está misionando en Alemania, una prima está misionando en Holanda, otra está en Italia, otra está en Paraguay, otra en Argentina. O sea, es como que toda la familia se transforma, ¿no? Y son cosas que uno no se imagina en el momento de decir su sí, pero después los frutos se ven y la alegría es inmensa. Por eso el consejo es que no lo duden, no esperen que se les vaya a aparecer un ángel para decirle, por favor, entra al seminario o al convento. Eso no existe. Lo que existe es que Dios interiormente, suavemente, nos habla por medio de algún ejemplo, por medio de algún episodio que pasó en mi vida, por medio de algún libro que leí, por medio... Cosas muy simples. Dios no se complica. Y cuando se enciende esa llama, hay que prestarle atención. Y no tener miedo, porque el que nos pone miedo es el diablo. Porque él sabe que cuando una persona se consagra, él perdió un montón de almas que ese consagrado va a salvar con su ejemplo, con su apostolado, con las misas que celebre, con el catecismo que enseñe. Por eso es una batalla. Cuando el diablo ve que hay una pequeña llamita de vocación, se va a poner furioso, va a querer hacernos la batalla, pero no hay que tenerle miedo, porque Dios es Dios y su fuerza es mucho mayor que cualquier otra fuerza, ¿no? Entonces, con esa confianza hay que lanzarse y dar el paso y dar el sí, porque si no uno lo puede llegar a perder todo, como el joven rico, ¿no? Que se fue triste, conocidísima. He conocido el episodio que Cristo se encuentra y le pide dejarlo todo y seguirlo, y él le dijo que no, porque tenía muchos bienes y se quedó apegado, y bueno, y se fue triste. En cambio, si uno dice que sí, va a ser feliz en esta tierra, y Dios nos va a dar el 100 por 1 en esta tierra y en el cielo.
Así es, Padre. Muchas gracias por el mensaje. Bueno, gracias a ustedes. Acá no sé si me ven, quedé a oscuras, pero bueno. Se cortó la luz. No, sí, lo vemos, claro que sí. Y bueno, Padre, nada más si nos podría dar la bendición. Sí, como no, les doy la bendición. Voy a rezar por todos ustedes, por todos los que escuchen. Y Dios quiera que muchos se decidan a seguir a Jesucristo por el camino de la cruz, que es el camino más hermoso que Él nos enseñó y que es el único camino que nos hace felices. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu gran bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias a usted, Padre. Gracias, Adiós. Padre. Gusto. Adiós, adiós. ¿Y qué queremos hacer? Hacer sonreír a Hacer la sonreír a la Virgen. ¿Cómo? Es nuestro lema, Padre, así es. Problema. Es el eslogan. ¿Cuál es el lema, perdón? Hacer sonreír a la Virgen. Ah, qué bueno. Qué bueno. Muy bien. Como los pastorcitos. Sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias Adiós. por todo. Hasta luego, Dios los bendiga. Adiós. Gracias por todo. Chao, chao. Se despide de ustedes Mater Fátima Adolescencia.